Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Hoy, Señor, anhelamos que el Espíritu Santo esté en este lugar, tomando el control y dándonos, Señor, acerca de este libro de Daniel, Padre amado, el discernimiento, Señor, para estudiar tu palabra y para recibir lo que tú tienes para nosotros, esos tesoros maravillosos, Señor, acerca del libro de Daniel, Padre amado. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, porque se nos hace tarde ya. ¿Sí me escuchan los que están conectados? Para entender que sí, estamos bien. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermano. Ok, dice, a manera de introducción, dice el libro de Daniel es llamado profeta por nuestro Señor. Y eso lo vemos en el libro de Mateo 24:15, donde precisamente en el libro de Mateo 24:15 habla de ese llamado cuál ha sido el profeta Daniel. Vamos, libro de Mateo 24:15 para iniciar. Dice 24:15. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. Ahí está, en el libro de Mateo, muchos años después, mencionando a Daniel como profeta. El llamado para el cual había sido hecho este varón, profeta. Dice, Dios revelado como el que domina el levantamiento y la caída de los reinos de este mundo, hasta su destrucción final y el establecimiento de su propio reino, del reino de Jesús, del reino de los cielos. Bien, este libro es realmente un tanto complicado de entender. Va muy relacionado con el libro de Apocalipsis. O sea, para entender uno, hay que leer el otro, pero sí trae mucha profecía el libro de Daniel. Bien. Autor, Daniel. Su significado, Dios es mi juez. Lo vimos ahorita en la clase de hermenéutica. Los nombres tienen un significado en el idioma hebreo. Tiene un significado prácticamente en línea con la divinidad, con Dios. Dice, era de la tribu de Judá, probablemente miembro. Viene en el libro, en el capítulo 1, 3 al 6. Ahí viene precisamente cuando son llevados cautivos y dice precisamente en el libro de Daniel, del 1, 13, 6, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, dice que trajese a los hijos de Israel, perdón, del linaje real, de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras de la lengua de los caldeos. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y dice en el número 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Bien, Daniel y sus amigos, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Bien. Dice, fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven en el año 3 de Joachim, rey Joachim. Segunda de Crónicas 36, 4 al 7. Ahí está registrado ese momento histórico cerca de la cautividad, cuando fueron
llevados cautivos. Dice ahí, 8 años antes de Ezequiel. Profetizó durante todo el cautiverio, dice, y es contemporáneo, o fue contemporáneo, de los profetas Ezequiel, Habacuc, Jeremías y Sofonías. Contemporáneos. Espacio de tiempo, dice, registra acontecimientos durante los reinados de los reyes babilónicos, Nabucodonosor, Belsasar y los reyes Darío de Media y Ciro de Persia. O sea, sirvió en esos 4 reinados de en diferentes reyes, incluso de diferentes, uno de Babilonia, otro de Media y otro de Persia. Dice 605 a 535 antes de Cristo, 70 años aproximadamente. Si fue joven, no sé, ¿cuántos serían? 20, 21, 22 años que hayan tenido Daniel, más 20, y murió anciano, ¿eh? Largura de días. Dice, el marco histórico, dice Daniel, cautivo en Babilonia, fue seleccionado al servicio de la corte real, dice, destacó y ascendió a segundo del rey. Capítulo 2, 48. Dice, manteniendo esta posición aún bajo el gobierno de Persia, la nueva potencia dominante, registrado en el capítulo 6, 1 al 3. Capítulo 6, 1 al 3. Vamos a ver ese registro. Dice Daniel, dice, y pareció bien a Darío, rey de Persia, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuál era ese espíritu superior que había en Daniel, que lo hacía completamente diferente y mucho mejor? 10 veces, ¿se acuerdan lo que ahorita escuchamos? El Espíritu Santo es el que obraba en él. Y la revelación venía por obra del Espíritu Santo. La revelación de los sueños y las profecías. Versículo clave 2:22. Vamos, alguien que quiera compartir este versículo, el 2:22. Capítulo 2, versículo 22. Amén. Amén. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Dice, él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Se refiere? A Dios y a su espíritu, su Santo Espíritu, que estaba en Daniel. El contenido. Daniel es un libro clave para comprender, dice, gran parte de la Biblia. Muchos conceptos sobre las profecías de los últimos tiempos dependen de su interpretación. ¿Sí? Vemos una íntima relación entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El propósito, mostrar a los judíos fieles en cautiverio la soberanía de Dios, dice, sobre el gobierno de las naciones y también sobre el destino de Israel. Dar ejemplos de fidelidad e integridad de creyentes en medio de un ambiente de vida pagano, como era el pueblo de los caldeos o Babilonia. Sí, porque si vemos a Daniel y a sus amigos, o a los jóvenes que pidieron que fueran tomados para ser enseñados en las letras y en las artes caldeas, Daniel se abstuvo de comer lo que le ofrecían y de beber
lo que le ofrecían. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, él se mantiene fiel. Daniel es símbolo de fidelidad a lo que había establecido Dios, cómo debía de ser y cómo debía de conducirse, incluso la forma de alimentarse, para no comer algo que estuviera dedicado a dioses paganos, porque el alimento cuando venía al rey es porque ya había sido ofrecido a los dioses. Ellos lo tomaban como un oráculo para que les diera larga vida y, bueno, cuestiones así. Pero él se negó a tomar eso, aún a riesgo de él mismo, creyendo en que Dios lo iba a guardar. Dice, por eso dice aquí, aún en medio de un ambiente de vida pagano. El bosquejo de Daniel, dice, no se encuentra escrito en orden cronológico. Vamos a ver el bosquejo. Número 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Es para los que van a hacer examen, esta es pregunta de examen. Dice, Daniel, llevado a Babilonia, decide mantenerse consagrado. Capítulo 1. Capítulo 1 habla precisamente de Daniel y de sus compañeros en Babilonia. Y en todo el capítulo 1 vamos a encontrar la explicación precisamente de esa decisión de mantenerse consagrado a Dios. Dice, le cambian el nombre a Belsasar. Belsasar tiene una connotación completamente distinta en su significado como nombre caldeo contra el nombre que él tiene. Y no lo pierde, él no pierde su identidad, él se mantiene fiel. Belsasar en caldeo significa el que Beel favorece, o sea, el dios caldeo. Pero el nombre de Daniel, el significado hebreo es Dios es juez o Dios juzgará. Y dice, le cambian el nombre. ¿Para qué le cambian el nombre? Pues para que vaya diluyéndose su identidad. Pero no sucede eso, porque él decide mantenerse fiel, consagrado. Dice, en el inciso B, el primer sueño de Nabucodonosor lo encontramos en el capítulo 2, que es la estatua, reinos que le sucederían Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y finalmente el reino de Cristo. Vamos a ver ahí una imagen en exposición de estos significados y vemos, bueno, aquí vienen los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Igual que él, se deciden a no comer, ahí está en la imagen, a no comer de lo que el rey les quiere, con lo que les quiere alimentar. Y aquí viene la imagen a la que nos referíamos hace un momento. La Biblia profetizó los siguientes imperios hasta el nuevo orden mundial, hasta nuestro tiempo. Hablamos y escuchamos mucho en las redes y en las conversaciones acerca de o de un nuevo orden mundial. Ya se ve, ya se avecina, está a la puerta. Lo estamos viviendo, todos estos cambios, todas estas doctrinas que quieren precisamente cambiar la identidad de los niños, de los jóvenes, desde maternal, kinder, primaria, todo eso es a través de esto, el nuevo orden mundial, lo que dice la agenda que se está llevando a cabo, ¿sí? 2030. Y de ahí no sabemos qué va a suceder, pero cada día son más difíciles y más peligrosos los tiempos, sobre todo para los hijos de Dios. ¿Sí? Dice el 605 a el 539 antes de Cristo, Babilonia.
y ve marcado ahí, aquí, la cabeza, sea de oro, está hablando acerca del reino de Babilonia. Y luego vemos en el torso, que es el 539 al 331 antes de Cristo, el imperio medo-persa, ese torso de plata. Y luego, del 331 antes de Cristo a 168, el reino de Grecia. Es la parte que vemos aquí, que es bronce o material así. Y luego vemos la parte de el tronco ya inferior, que son las piernas, y al imperio de Roma. Y al final, los pies con barro, hierro y barro. Entonces, aquí es el nuevo orden mundial. Está hablando del nuevo orden mundial ya, desde el tiempo de Daniel. Basado, dice, en Daniel capítulo 2 y 7 y Apocalipsis 3. Ahí está la relación que hay entre el libro de Daniel y el libro de la Revelación o de Apocalipsis. Inciso A, vamos, aquí dice, liberado del horno de fuego, en el capítulo 3, los amigos de Daniel. Pregunta de examen también. Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí están los nombres: Sadrach, Ananías, Mesach, Misael y Abednego, Azarías. Significado de los nombres: de Ananías, amado de Dios; de Misael, quien es como Dios; y de Azarías, el Señor es mi ayuda. Pero al querer cambiarles la identidad, les cambian los nombres también por nombres caldeos. Mesach, iluminado del Dios del cielo, pero el Dios de ellos, el Dios de los caldeos. Y Misael, quien es como Venus, igual, un dios pagano, un dios caldeo. Y Abednego, el sirviente de Nego. Nego era un dios de los babilonios. Y aquí vemos esta misma estatua donde les piden que tienen que adorarla, pero los tres amigos se niegan a hacerlo. Aún a pesar de poner en riesgo su vida, ellos confían en Dios, ellos confían que Él los librará y le dicen, y si no es así, de todas maneras, no nos vamos a mostrar delante de ese estatua. Y son echados al horno de fuego. Quien ha leído o quien ha escuchado, sabemos acerca de este pasaje, de cuando estos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, y se dice que los soldados que los acompañaban para echarlos al horno, cuando abrieron y salió el fuego, fueron fulminados, o sea, fueron quemados. O sea, imagínense la reacción que surgió en el momento de abrir y arrojar a estos varones de Dios al horno de fuego, y sin embargo ellos no les pasó absolutamente nada. Salieron ilesos, ni siquiera su pelo ni sus vestidos, nada se quemó. Y vieron ahí el rey Nabucodonosor a una cuarta persona, que era Jesús mismo, guardando y cubriendo a estos chicos valientes que decidieron confiar en la protección del Dios Todopoderoso, de Jehová, el Dios y Padre eterno. En Él confiaron y Él lo libró aún de ese horno de fuego. Y aquí vemos ahora en el inciso B el segundo sueño de Nabucodonosor. Dice, el árbol, dice, locura de Nabucodonosor. Lo vemos eso en el capítulo 4. Dice, la locura de Nabucodonosor. ¿Cómo
Su arrogancia y su altivez lo llevaron a que fuera convertido en una bestia, ¿sí? Por 7 años. Dice en la palabra, en el capítulo 4, versículo, dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacía morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Habla del imperio en el cual él reinaba. Dice, y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, así derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y dice en el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. Duró así el rey Nabucodonosor hasta que reconoció quién era el Dios Todopoderoso. Viene el inciso C, la fiesta blasfema de Belsasar. Y en el capítulo 5 vemos precisamente acerca de esta fiesta pagana, donde utilizaron los utensilios sagrados del templo de Dios, los que habían sido extraídos del templo y los habían traído a Babilonia. Fueron usados de manera blasfema. Vemos en el capítulo 5, entonces, en el versículo 24, dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahí vemos la imagen de una mano que está escribiendo en la pared. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Ahí estaba Daniel interpretando esa escritura. Él fue el único que tuvo la capacidad, porque esa capacidad se la había dado Dios para hacer interpretación. Dice del asunto, dice, Mene, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Teque, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero del reino, el tercer señor del reino. Le dio autoridad para ser tercero en el reino. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, de Persia, tomó el reino siendo de 72 años. Solamente Daniel tuvo esa revelación para poder describir lo que esa mano había escrito en la pared dirigido a Belsasar por su blasfemia. Y vamos al inciso de el Daniel en el foso de los leones. Viene en el capítulo 6, versículo 11, nos vamos directo. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Dice, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Esos eran los satrapas, los que habían sido puestos como gobernadores y estaban también al pendiente de lo que hacía Daniel y le llevaron, ahora sí que la información al rey para que aplicara el edicto que él había firmado, que había sellado. Dice, respondió el rey diciendo, ¿verdad
es conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogada. O sea, una ley editada o edicta por el rey y sellada no podía ser echada atrás. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición de oración. Obviamente oraba al Dios de Daniel, a nuestro Dios. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera porque tenía estima por Daniel. Dice, y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley, que es ley de la Media y de Persa, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Abrogado quiere decir echado atrás. No se puede. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo, dice, acerca de Daniel, no se alterase. Dice, luego se fue el rey a su palacio, se acostó, ayunó, hasta el rey ayunó. Manda. Ahí dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. O sea, en verdad apreciaba a Daniel. Dice, el rey pues se levantó muy temprano, dice, de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Ahí está. La fidelidad trae su recompensa para Daniel y para los siervos y fieles creyentes de Dios. Tú y yo. Si eso hemos declarado, fieles tenemos que ser a lo que Dios tiene como estatuto para nosotros. Dice, número 2, las visiones de Daniel. Inciso A, la visión de las 4 bestias, capítulo 7, 1 al 14. Las bestias que aquí están son y representan a Medio Persia, a Roma, Babilonia y Grecia. ¿Sí? En el inciso A, explicación del sueño, capítulo 7, 15 al 28. 15 al 28. Dice, y Daniel tuvo una visión de 4 animales y cada uno representaba un imperio mundial. Fue similar al sueño de Nabucodonosor, que tuvo en el capítulo 2. El sueño de Nabucodonosor cubrió los aspectos políticos de los imperios y el sueño, dice, de Daniel representaba los aspectos morales. ¿Por qué? Porque ese sueño representaba el dominio en cuanto a la política, pero acá los aspectos morales o espirituales. Dice, estas naciones que tendrían sometida a Israel eran malvadas y crueles. Dice, sin embargo, Daniel también vio llegar el futuro reino de Dios y conquistarlas a todas. El reino que estamos esperando, que va a conquistar a todas. Habla de los tiempos del regreso de Jesús y su reinado. Su reinado primero por 1000 años y después dice que Satanás será soltado y vendrá entonces la reunión con Gog y Magog para venir a hacer la última batalla en los cual Jesús los vencerá.
y todos ellos irán al lago de fuego por la eternidad. Daniel 7, 4, 8. El león con las alas de águila representa a Babilonia. Con sus conquistas rápidas, dice, se ha recuperado de las ruinas de Babilonia estatua de leones alados. Se han encontrado, los historiadores han encontrado este tipo de estatuas con figuras de leones alados que representan precisamente que es real y fue verdad. Eso es real. Entonces, nosotros podríamos decir que lo que está escrito en la Biblia lo podríamos como tomar como algo literal. ¿Por qué? El profeta Isaías en su palabra nos habla acerca del Mesías y de cómo iban a ser de una virgen, y podría preguntarles, ¿fue real? O sea, ¿sí? ¿Fue real? O sea, ¿fue literal? Escrito está que así nació. Y también todo lo que sucedió con Jesús lo describió Isaías de manera que es literal lo que la Biblia nos está diciendo. O sea, que las cosas ocurren de manera literal. Y por eso dice aquí, se han recuperado de las ruinas de Babilonia estatuas de leones alados. Quiere decir que la misma historia y los científicos que buscan estas verdades las encuentran. El oso, dice, que devoró al león es el imperio medo-persa, Darío y Ciro. El que vino pues y devoró, dice, al león. Dice, el leopardo es Grecia. Sus alas hablan de la rapidez de la campaña. En este caso se refiere a Alejandro Magno cuando conquistó mucho de lo que había del mundo civilizado en 4 años, del 334 a 330 antes de Cristo. En corto tiempo, Alejandro Magno hizo esta campaña y con rapidez, dice, así como lo describe, conquistó mucho del mundo civilizado. Las 4 cabezas de leopardo, dice, son las 4 divisiones del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. La cuarta bestia, espantosa, dice, y terrible, no era una potencia mundial que Daniel pudiera reconocer. Representaba a Roma y al final de los tiempos. Nos habla aquí que muchos eruditos de la Biblia creen que los cuernos corresponden a los 10 reyes a los cuales se les va a dar poder, se les va a dar autoridad y que gobernarán, dice, brevemente antes de que Dios establezca su reino eterno. Nos vamos al libro de Apocalipsis 17:12 para que veamos precisamente cómo se relaciona esta visión y este sueño con el libro de Apocalipsis 17:12. Dice en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En el tiempo de David, en el sueño de David, está hablando de la bestia. Y es lo que hoy escuchamos, conversamos y hablamos como cristianos, precisamente lo que está por suceder. Se dice que los judíos están por terminar de construir el tercer templo y también tienen preparadas a las vacas alazanas para el sacrificio. Todo es literal.
O sea, lo que está escrito de manera literal sucede. Entonces, anhelamos que nuestra salvación y nuestra ida a ese lugar donde dice que Él está construyendo morada para nosotros, sea literal también. Por supuesto que sí, anhelamos eso. Dice, el pequeño cuerno, dice, es un futuro gobernante humano o el anticristo. Ese cuerno que sale. Dice en segunda de Tesalonicenses 2, 3 y versículo 4. Vamos al libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 4. Dice en el versículo 2, dice que no os dejéis, dos, sí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere al anticristo. Y en el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo. Esa es la visión de Daniel en ese sueño, relacionado con el libro de Apocalipsis. Para ese tiempo. El bosquejo, dice Daniel, capítulo 8, las visiones de Daniel. Inciso C, la visión del carnero, el macho cabrío y los cuernos. Capítulo 8, 1, 14. Inciso D, la interpretación de Gabriel. En el capítulo 8, 15, 27. Habla de los dos cuernos del carnero, dice, eran los reyes de Media y Persia, Darío y Ciro. Capítulo 8, 20. El macho cabrío representaba a Grecia y su cuerno largo a Alejandro el Magno, 821, que fue quien los derrotó. Capítulo 9, profecía de las 70 semanas, la oración de Daniel. Dice, sabía que estaban acabando los 70 años de cautividad del pueblo de Israel, de Judá. Daniel ya no regresó a Jerusalén porque era grande de edad, probablemente de 80, tal vez más, porque si contamos que era un joven que ya había sido instruido en Judá, en Jerusalén, era un príncipe, entonces tendría 21, 20, no sé, más los 70, lo del tiempo que sirvió a los tres reinados, pues algo así como 90, ¿no? Aquí dice 80, pero tal vez más. Digo, nadie tenemos la respuesta correcta, solamente Dios. Dice Daniel en 9, 24, 27, las 70 semanas. Vamos a ver, esta es una explicación del pastor Altucín, tomado de ahí para ilustrarnos. Dice que multiplicando 70 semanas por 7 da 490 años que tiene Israel, porque es una profecía para el pueblo de Israel, no para la iglesia, no para nosotros. Igual cuando se dice de los 144,000 que van a ser sellados, habla del pueblo de Israel, del pueblo de Israel, de los judíos, no de los gentiles. Así es. No de los testigos. No quiero ofender a nadie, pero no es no, es del pueblo judío. Y los gentiles estamos aparte, pero en el mismo camino.
Dice las 70 semanas de Daniel. Dice el decreto para restaurar 69 semanas. El Mesías llega, dice, y es cortado, es crucificado. Y luego viene cuando vuelve el Mesías. La primera semana dividida en dos, 3 años y medio y 3 años y medio. La tribulación y la gran tribulación. Ahí vienen unas fechas, ¿sí? 5 de marzo del año 444 a.C., el decreto de Artajerjes, Nehemías, cuando fueron a construir o reconstruir el templo. Y luego el 30 de marzo de 33 después de Cristo, la entrada triunfal. Daniel 9, 24, 25 dice, se refiere a la orden que le dio el rey Artajerjes de Persia